Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, hermanos. Vamos a estudiar Mateo capítulo 16. Téngalo ahí en sus Biblias y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Mateo 16, versículos del 13 al 17. ¿Ya lo tienen todos ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos, para entregarle este servicio al Señor. Amado Padre, te doy muchas gracias, te damos toda la honra y toda la gloria en esta tarde, amado Dios. Gracias porque en tus misericordias nos has permitido volver a casa, Señor. Ha sido una semana larga, una semana pesada para algunos, Señor, pero hoy venimos con fe de que tu palabra va a ser el alimento que tú prometiste que es, Señor. Y no queremos salir de aquí iguales. Llena nuestras fuerzas, Señor, danos fuerzas nuevas. Danos el agua viva que está en ti, el pan de vida que está en ti, Señor, y no nos permita salir igual. Te ruego que esta palabra no impacte solo el oído de los hermanos, sino que llegue a nuestros corazones, Señor, y se quede ahí, se quede implantada como una semilla que dé su fruto a su tiempo, amado Dios, para que así podamos glorificarte y honrarte en espíritu y en verdad. Esto te lo pedimos en el hermoso y majestuoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tomen sus lugares. Este es un mensaje, hermanos. Si usted está tomando nota o si quiere recordar el mensaje, más tarde el mensaje tiene por título: ¿quién dices tú que es Jesús? Vamos a hacer personal la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ese es el mensaje de esta mañana. En eso vamos a estar meditando. Amén. Vamos a hacer esta pregunta personal para nosotros mismos. Y para empezar, hermanos, quisiera comentarles que hace unos días vi en un grupo de Facebook cristiano, ahí se comentan cosas acerca de las Escrituras, y pusieron un post acerca de una nueva serie que salió en Netflix. No es tan nueva, ya salió hace un tiempo, pero se llama The Chosen, o Los Elegidos, ¿verdad? Es una serie que hicieron acerca del Evangelio. Y en este post, una jovencita cristiana comenta, el escrito comentó: mi novio no es cristiano o no es creyente de Cristo, pero vio la serie junto conmigo, y al ver la serie junto conmigo me dijo: yo seguiría a ese Jesús. Y eso fue algo que me sacudió, porque no he visto la serie, en realidad no puedo opinar al respecto, pero me hizo pensar mucho. Y me hizo pensar que la jovencita ya era cristiana y su novio no. Y por default quiero pensar que ella ya le había hablado de Jesús, ¿verdad? Ya le había platicado acerca del Evangelio, ya le había platicado acerca de Jesús, pero por ciertos motivos muy particulares, quiero pensar, su novio no le gustó mucho el concepto que la novia le dio de Jesús, o el concepto que vio de Jesús en la serie le gustó mucho más, o le gustó mejor para seguir a ese Jesús en lugar del Jesús al que se le había comentado, porque hizo una distinción, ¿verdad?, entre el Jesús de la serie y el Jesús que quiero pensar que ya conocía por medio de su novia. Así que eso me dejó meditando, hermanos, en que Jesús tiene una sola identidad. Tiene una sola identidad. Las Escrituras hablan de un solo Jesús. Hablan de una sola identidad. Y a pesar de que el mundo tenga sus propios conceptos, o haya fabricado sus propios conceptos acerca de Jesús, las Escrituras nos hablan de una sola identidad. Y hoy vamos a meditar en esa identidad. Vamos a meditar en la identidad que hemos arraigado en nuestro corazón de quién es Jesús. Y vamos a ver si esa identidad que tenemos propiamente es la identidad de quien nos hablan las Escrituras. Amén. Y para comenzar,
para comenzar en esta reflexión, nuestro texto fuente se encuentra en Mateo, ¿verdad? Mateo 16, versículos del 13 al 17. Pero me gustaría, hermanos, que pensáramos en el muy particular comienzo del Evangelio de Mateo. Luego desde el versículo 1 nos dice, este es el libro de la genealogía de Jesús. Y luego nos empieza a decir todo el árbol genealógico de Jesús hasta llegar a David y después hasta llegar a Abraham. Y no está ahí por mera coincidencia esa información. En la cultura judía, para conocer el peso de la identidad de alguien, bastaba con que supiera la gente quién era tu padre. Entonces, Mateo, desde el comienzo del Evangelio, nos está mostrando que Jesús es hijo de de David, y por consiguiente hijo de Abraham. Y con eso les está diciendo a sus lectores que la persona de quien están por leer en el resto del libro es una persona cuya identidad es de extrema relevancia, ¿verdad? Con eso nos abre el libro de Mateo. Y después se pone muy extraño, porque a pesar de ya darnos tremenda razón de la identidad de Cristo o de Jesús, que es el personaje del libro, después avanzamos en los capítulos y vemos que Jesús empieza a ocultar su identidad o trata de ocultar su identidad. Vemos que cuando sana a algunas personas les ordena fuertemente que no digan lo que ocurrió o que no digan quién fue quien lo sanó, ¿verdad? Después los demonios que conocían perfectamente quién era Jesús los reprende para no decir en voz alta quién es Él, ¿verdad? Vemos algunos que dicen Jesús, Hijo de Dios, y Él los calla inmediatamente para que su identidad no sea revelada. Y es algo que llama la atención, hermanos. Llama bastante la atención. Y es hasta el capítulo 16, versículo 13, después de que Jesús oculta su identidad, vemos en Mateo 16, 13, que Jesús decide por fin tratar el concepto de su identidad. Y no lo hace con las multitudes que lo seguían, sino lo hace en intimidad con los discípulos. Y en el versículo 13, Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Y hermanos, no está para menos decir, no podemos exagerar al decir que esa es la pregunta más crucial que podemos responder cada uno de nosotros. Es la pregunta más trascendental que haya podido responder la humanidad desde tiempos de antes hasta hoy, hermanos. Nunca se ha podido responder una pregunta más difícil que esta, o más fuerte que esta. ¿Quién es Jesús? Y es interesante, hermanos, que la respuesta a esta pregunta impacta directamente en tu presente, impacta en tu aquí y en tu ahora, e impacta en el futuro de tu alma. A tal grado es tan impresionante la respuesta que tienes acerca de esta pregunta. No solo impacta tu presente, sino que impacta tu eternidad. No eres un cuerpo temporal, eres un alma eterna. Y lo que tú respondas a esta pregunta va a impactar en tu eternidad. Amén. Y vemos, hermanos, a los discípulos que le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, otros dicen que quizás seas Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? Y meditando en esto, hermanos, podemos entender que la gente tenía una muy buena opinión acerca de Jesús, excepto para Jesús. Para Jesús no lo era desestimarlo, pero este era el concepto que tenía la gente de Él. Y si lo piensas bien, es extraño notar, hermanos, que la gente confundía a Jesús con Juan el Bautista y con Elías. Estas dos personas en las Escrituras son predecesores del Cristo, del Mesías. Así que en esto, hermanos, podemos notar que la gente que le vio, al compararlo con Juan el Bautista o con Elías, decían, Jesús es otro predecesor del Mesías, pero no es el Mesías, ¿verdad? Y esto es impactante, hermanos. Es impactante porque al verle, por su entendimiento no pasó que Jesús pudiera ser el Mesías. Lo que sí ligaron
es que él podría ser un predecesor de el Mesías. Pero hermanos, esta pregunta de quién dicen los hombres que soy yo no era más que un preámbulo para la pregunta que encontramos en el versículo 15. Él les hace esta pregunta ya de manera íntima y personal. Él les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Eso es lo que dicen los demás de mí. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esta pregunta, hermanos, dio respuesta a la declaración más grande que los discípulos hayan hecho hasta ese momento de la historia acerca de Jesús. La respuesta que dio Pedro cambió la historia por completo. Pedro le dijo, en representación muy probable de los 12, él salta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esta declaración es tan trascendental y tan poderosa y tan importante que Jesús prometió edificar su iglesia en el fundamento de esa declaración. ¿Se fijan? El impacto y el peso de la declaración de Pedro. Lo que Pedro está diciendo con esta declaración es que Jesús es el personaje anunciado en el Antiguo Testamento, que se dijo que sería el ungido por excelencia de Dios, aquel que había de ser el mismo rey, profeta y sacerdote al mismo tiempo. Pedro estaba diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres quien prometió Dios a nuestros primeros padres en el Edén, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dijo: de la simiente de la mujer saldrá uno que aplastará a la cabeza de la serpiente? Pedro está diciendo: tú eres ese, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo del Dios viviente que viene a acabar con todas las consecuencias terribles que el pecado dejó a toda la humanidad. Tú eres el Cristo. Todo esto está detrás de esta simple declaración, hermanos. Tú eres todas las promesas que nuestro Dios nos hizo, que le hizo a nuestros padres, a los padres de nuestros padres. Tú eres la promesa cumplida de Dios. Esto está en la declaración de Pedro. Y qué declaración tan más grande, hermanos. ¿Y cómo llegó este entendimiento a Pedro, hermanos? ¿Fue acaso que Pedro quedó tan impresionado de las cosas que vio hacer de Jesús, que llegó al mismo razonamiento de los fariseos cuando le dijeron: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios? ¿Fue acaso que Pedro llegó a esta conclusión de esta manera? ¿Fue que quedó tan asombrado por lo que le vio hacer, que dijo: de ninguna forma puedes hacer esto si no eres el Cristo? ¿Creen que haya sido así? A la luz de las Escrituras, yo creo firmemente que no fue así, hermanos. Porque para Pedro, Jesús era mucho más que un simple hombre usado por Dios. Y este concepto, hermanos, se empezó a crear en él cuando estaban en la barca, ¿verdad? Que se apartaron de la multitud, se hizo tarde. Se vino una tormenta, vieron a Jesús venir. Y ustedes saben qué pasa después. Y Jesús calma los vientos, ¿verdad? Les hablan los vientos tormentosos se detienen. Y los discípulos dicen: ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos le obedecen? Y creo firmemente que esta pregunta se arraigó tanto en Pedro, que cuando hacía todas las cosas, no tenía las cosas puestas en los grandes milagros y prodigios, sino que tenía los ojos en Jesús y se seguía repitiendo: ¿qué clase de hombre es este? Y esta pregunta se le vino a responder en Mateo 16, versículos del 13 al 17, hermanos. Tú eres el Cristo. Él mismo se respondió la pregunta que se había hecho: ¿qué clase de hombre es este? Y el Espíritu Santo viene a él y le muestra y le responde: Él es el Cristo. Y por consiguiente sale de él mismo decir: tú eres el Cristo. Ninguna de las obras de Cristo pudo haber convencido a Pedro de esto. Una multitud completa vio las obras junto con Pedro, pero para la multitud que no le seguía de cerca, Jesús no pasaba de ser Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o cualquier otro de los profetas. Entonces ninguna de las cosas que Jesús hizo pudo haber convencido a Pedro de esta realidad.
Ninguna. Ninguna. Pero Jesús le enseña a Pedro cómo es que esta conclusión vino a él. Y Jesús le dice en el versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ninguna de las evidencias del reino que mostró Jesús, hermanos, tenían un bien por sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Sus milagros eran impresionantes, pero su identidad era trascendente, hermanos. Pero como el pueblo se enfocó más en lo que hacía, no se pudo dar cuenta de quién era el que estaba con ellos. Y fíjense, hermanos, esto está para llorar, porque Jesús es llamado Emmanuel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el ángel se le aparece a María y le dice lo que había de acontecer y le dice que al hijo que le había de nacer le pondría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Pero el pueblo no pensó al ver a Jesús: Dios está con nosotros. El pueblo pensó: Dios está con nosotros, sí, pero ¿qué nos trajo? Esto está bien tremendo, hermanos. El pueblo no pensó: Dios está con nosotros. El pueblo pensó: Dios está con nosotros, sí, pero quiero saber qué trae el que Dios esté con nosotros. Y corremos el riesgo de estar en la misma posición. Y es aquí, hermanos, en este punto donde quiero hacerlo personal para ti. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Has entendido lo trascendental de su identidad? Lo trascendental de su nombre al significar Dios con nosotros. ¿O hemos pensado de la misma manera? Sí, si Dios está con nosotros en ti, primero dime qué traes. Hermanos, lo maravilloso de Jesús no es cuánto hacía. Lo tremendamente interesante de Jesús es quién era Él. Su identidad. Y así es hasta hoy. Lo relevante de que estemos en este lugar no es qué beneficio podemos obtener hoy de Dios, sino cuánto podemos entender nuevo que no entendíamos antes de Él. Eso es lo trascendental de que estemos aquí. Así como nuestros hijos pequeños, hermanos, cuando llegan a casa después de un largo día en el kinder o en la primaria, lo importante no es preguntarles qué hiciste o cómo te portaste. La pregunta que nos debiera interesar es qué aprendiste. Porque el qué aprendió es lo que va a marcar la diferencia en un futuro. No el qué hizo o cómo se portó, sino qué aprendió. Y de esa misma manera tenemos que vernos nosotros. Al venir aquí, no es que podemos obtener o cuánto nos podemos gozar en el cuerpo, sino cuánto podemos aprender del Señor. Esa debe de ser la relevancia del por qué estamos aquí, hermanos. Entender verdaderamente quién es Dios. Nunca dudarás, hermanos, de las promesas de Dios si conoces al Dios fiel que las prometió. Pero siempre tu vida estará en incertidumbre si no conoces al Dios de las promesas, porque dirás: esta vez cumplirá o esta vez qué ocurrirá. Siempre estarás en incertidumbre si tu mente no está enfocada en la identidad, si tu mente está enfocada en los beneficios. Siempre estarás en incertidumbre. Siempre. Siempre. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Crees en la identidad de Jesús como nos le enseña la Biblia? ¿O crees en la identidad de Jesús que tiene la mayoría? Hermanos, el mundo dice de Jesús: es un buen maestro. El mundo dice de Jesús: es un revolucionario, qué bárbaro. Nunca ha habido nadie como Él. Él revolucionó el mundo con amor, no necesitó armas. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo opina. Es un profeta. Es alguien bueno a quien imitar, alguien digno a quien imitar. Pero no pasa de ahí el concepto que el mundo tiene de Jesús.
No pasa de alguien excelente a quien imitar. ¿Has razonado, hermano, lo que profesas creer? ¿Has razonado lo que profesas creer? ¿O solo lo creíste después de haberlo escuchado sin haberlo razonado? Porque al creer que sabemos o conocemos la identidad de Jesús, podemos pasar por tres diferentes maneras. La primera, creemos conocer la identidad de Jesús, pero es a nuestro modo. En segundo, creemos conocer la identidad de Jesús por saber de la Biblia. Y en tercer lugar, creemos conocer a Jesús y en ese punto será de verdad. Y vamos a pasar por las tres para examinarnos. En primer lugar, podemos creer que sabemos quién es Jesús, pero puede que creamos a nuestro modo. Permíteme preguntarte, hermanos, ¿crees en Cristo por convicción propia? Porque sientes que el Espíritu Santo te ha mostrado quién es. ¿O crees en Cristo porque estás en una iglesia y es la opinión de la mayoría? ¿Cómo? Esto está bien tremendo, hermanos, Muchos de nuestros hijos vienen a la iglesia porque los padres los traen, pero ¿qué concepto tienen propio? Si sus padres les preguntan, quizás dirán, sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, pero quizás porque sea la opinión del Padre y no quiere decepcionarle, ¿verdad? Esto está tremendo, hermanos. Podemos estar siguiendo simplemente la opinión de la mayoría. Y les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo tuve el gusto de acompañar a un gran amigo a predicar a un centro de rehabilitación. Y en este centro, una de las personas que iba con nosotros hizo una dinámica muy interesante. Había muchos jóvenes y de entre todos agarró a uno al azar y le pidió si le podía traer un vaso de agua a un lugar que estaba prácticamente lejos y se iba a demorar un poquito. Entonces este joven sale y a los que nos quedamos nos dice, nos saca una hoja de papel de color amarillo y dice, cuando él regrese, les voy a preguntar a cada uno de ustedes de qué color es la hoja. Y ustedes van a decir que es verde, aunque sea amarilla. Y después le voy a preguntar a él de qué color es la hoja, para ver si él sigue la opinión de ustedes, como son la gran mayoría, para no verse menor o más pequeño, o vamos a ver si de verdad defiende lo que él ve como realidad. Y dice, es amarilla, ustedes están mintiendo, ¿verdad? Entonces llega este joven, el hermano sacó la hoja amarilla y le empieza a preguntar a uno, ¿qué color es esta hoja? Verde, bien seguros todos empiezan a decir. A otro, ¿qué color es la hoja? Verde, ¿qué color es la hoja? Verde, y así pregunta como unas 10 veces. Y el chavo está ahí a un lado con lo que le trajo al hermano y se queda viendo a todos como que están locos o qué. Pero en su cara se ve el descontento, ¿verdad? El desacuerdo. Pero cuando le pregunta a él, le dice, ¿y tú? ¿Qué color es esta hoja? Y él no respondió al instante, hermanos, sino que dijo, es verde. Es verde. Y todos ahí nos reímos, hermanos, porque funcionó y nos hizo caer en esa gran realidad de que podemos decir que sí a lo que los demás piensan para no contradecir, o porque es cómodo, sin indagar, ¿verdad? Y cuando le dijimos al joven, no, la hoja es amarilla, él dijo, sí, yo sabía que era amarilla, pero como todos dijeron que era verde, yo dije, a lo mejor soy yo el que está mal, ¿verdad? Si conocemos, hermanos, el concepto de Jesús, como lo muestran las Escrituras, no podemos adaptar nuestro concepto a como lo piensa la mayoría. Porque hoy, lastimosamente, el mundo, hermanos, tiene su propio concepto y minimiza cada vez más y más y más a Jesús. Vivimos en un tiempo, hermanos, en las que las definiciones de las cosas dependen de cada uno. Vivimos en un tiempo en las que la identidad de cada quien no depende de tu esencia o de tu naturaleza, sino que en lo que es mejor que seas para los demás. Y lastimosamente Cristo ha llegado a ese concepto, ¿verdad? Han romantizado demasiado el Evangelio. Demasiado.
¿No te has dado cuenta lo fácil que es ser cristiano hoy? Piensa, el concepto que tienes de Jesús, ¿es el de las Escrituras? ¿O es un concepto que adaptaste a tus necesidades? ¿O es un concepto que adaptaste a tus necesidades? A tu conveniencia. El concepto de Jesús, hermanos, trasciende todo tu presente y todo lo que estás por hacer después. Pero si no ha cambiado mucho tu vida después de decir el concepto que tienes de Jesús, debes de replanteártelo. Porque cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, su vida nunca vuelve a ser la misma. Él tenía sus dudas. Y los discípulos tenían sus dudas. ¿Verdad? Tenía sus miedos. Es por eso que lo niega después 3 veces. 3 veces. Pero después, cuando el Espíritu Santo le da plenitud de quién es Él, Pedro pasa de ser un miedoso, un cobarde, por temor a represalias contra su carne, y se va y predica. Y es asombroso lo que ocurre después, porque no solo predica, sino que vive para Él, vive para Dios. Y dicen las Escrituras que una vez que todos tenían un entendimiento pleno de quién era Jesús, les prohibieron hablar de Él y les dijeron: si predicas de Jesús, los vamos a azotar y los vamos a encarcelar. Y siguieron predicando y dicho y hecho los encarcelan, los azotan. Pero la Biblia dice claramente que los discípulos salen gozosos de ser dignos, de sentirse dignos de sufrir amedrenta por causa del Señor. ¿Has sentido esta experiencia? ¿Has dicho: voy a vivir mi vida a tal grado que el incrédulo dude de su incredulidad? Esto está bien impresionante, hermanos. Porque no es que seas, el concepto de Jesús no te vuelve mejor persona. El concepto de Jesús te transforma. La Biblia lo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Tu concepto de Jesús debe ser tan genuino y tan puro que haga que tu vida haga dudar de la incredulidad del que no cree. No debes de adaptar a Jesús a tus necesidades, porque es hacerlo pequeño y a ti subirte y decir: mis necesidades están del tamaño de tu santidad. ¿Y sabes qué? Sí es muy importante tu santidad, pero primero tienes que atenderme en esto. Es la identidad de Jesús lo que va a hacer toda la diferencia, hermanos. Toda la diferencia. En la iglesia no cabe el dicho que el mundo tiene cuando hay diferencias de conceptos. Cuando alguien difiere en conceptos, el mundo dice: pues cada quien, para no caer en conflicto, ¿verdad? Aquí no cabe el cada quien. Dicen las Escrituras que todos debemos estar en el mismo sentir. Y hermanos, debemos entender que el concepto que podamos fabricar, por más alto que sea, siempre será muy pobre para el concepto que la Biblia nos da de Él mismo. Debemos indagar en las Escrituras, buscándole a Él sin nada de lo que pueda traer. El mundo ha romantizado demasiado a Jesús sin mostrarle su condición caída al mundo ante Dios. Te lo voy a volver a decir, hermanos. El mundo ha romantizado demasiado a Jesús sin mostrarle al mundo su condición caída ante Dios. Es por esto que hoy la gente quiere a Jesús como rey para que los defienda, pero nadie quiere a Jesús como rey para que los gobierne. Es muy común escuchar a la gente decir: sí, me entregaré al Señor, pero después déjame vivir la vida un poco más a como me gusta, y ya que haya pasado todo, me entregaré a Él. Esto se debe a un evangelio romantizado. Porque si la gente conociera su condición, no pasaría un día más en ella. Y correría a los pies del Señor. Es muy común escuchar a la gente decir: sí, ese Jesús suena muy amoroso, pero en mi casa me dan un amor similar
Así que el día que mis padres me nieguen, pues quizás venga. Sí, es muy bonito todo lo que me dices, pero no lo necesito. Tengo amigos que me dan calor, tengo una vida que es bonita a mis ojos. No necesito de eso. Hasta que mi vida esté arruinada, quizás venga y necesite del amor del que me amas. Pero no entienden, hermanos, que este Dios de amor es el mismo que dijo: no pasaré por inocente al culpable. Pero esa parte está omitida. Es por eso que la gente no quiere venir. Después, déjame vivir un poco más, ¿verdad? Pero debemos entender que el mismo Dios de amor, que se describió a sí mismo diciendo: grande en misericordia, infinito en bondad, fue el mismo que instantes después dijo: pero por ningún motivo pasaré por inocente al culpable. Y es toda esa la identidad de Dios. No es solo la parte amorosa, sino también es la parte juiciosa. La parte de misericordia, la parte de santidad, la parte de amor, la parte de abundancia, la parte de plenitud, sí, pero también el juicio es parte de la identidad de Dios. Y Dios lo dijo bien claro: no pasaré por inocente al culpable, pero si te arrepientes, soy grande en misericordia. Hermanos, no somos llamados a creer en Jesús como el concepto que el mundo tiene. Y decir: creo porque el mundo cree, o creo porque la mayoría de mi iglesia está de acuerdo en esto. Somos llamados a decir, como un pastor del pasado que me gusta leer, se llama Jonathan Edwards, y él dijo en una ocasión hablando al respecto: aún si todo el mundo se negase a creer en el Dios de las Escrituras, en el Cristo de las Escrituras, por las misericordias de Dios, yo seguiré creyendo en el Cristo de las Escrituras. Mírame. Somos llamados a ser el bicho raro, hermanos. La verdad. Y lo he pensado. Yo he visto, fíjense, antes me escandalizaban los videos en donde alguien estaba predicando y alguien llegaba y les pegaba o los azotaba. Me tocó ver que hasta con látigos, hermanos. Y yo me escandalizaba, decía: ¿cómo? Pobrecitos, ¿verdad? Y después de que entendí al Dios que predican, dejé de decir pobrecitos, hermanos. Y dije: wow. Ellos están viviendo al límite de las Escrituras, a la altura de las Escrituras. Y después veo mi vida y digo: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me es fácil salir a la calle como cristiano. Porque no he predicado el Evangelio a tal grado de que me confronten por hacerlo. Entonces mi concepto acerca de Cristo está en mi comodidad. Si te sigo, pero aquí en las 4 paredes de mi casa y en las 4 paredes de la iglesia. Pero hasta aquí. Y es hasta que entendemos quién es Jesús, que no deseamos que el centímetro más pequeño de nuestra vida esté lejos de Él. Y esto sucede cuando crees en Jesús a tu manera. En segundo lugar, cuando creemos conocerle por leer las Escrituras sin haberlas meditado. Después Escuchen, hermanos, cuando Jesús hace la pregunta de quién dicen los hombres que soy yo, estaba en el pueblo de Israel. Lo hizo después de estar en el pueblo de Israel, después de haber hecho grandes proezas y grandes milagros, y muchas de estas cosas la hizo entre fariseos, ¿verdad? Fariseos, gente que era culta, conocedora de las Escrituras. A una edad corta ellos ya debían tener memorizados los libros de las Escrituras. Y fue entre ellos que Jesús mostró muchas de sus proezas. Y fueron los mismos fariseos, estos mismos conocedores de la ley, conocedores de los profetas que hablaban del Mesías, quienes no se dieron cuenta de que le tenían enfrente. Y no solo eso, eran estos fariseos conocedores de las Escrituras, conocedores de la ley, quienes más se esforzaron en desprestigiar la identidad de Jesús.
Y no solo se esmeraron en desprestigiarle, se esmeraron en arruinarle en todo. Conocían a los profetas que profetizaron del Mesías, pero no conocieron que el Mesías lo tenían enfrente. Así que un conocimiento vasto de las Escrituras no va a bastar para entender de quién hablan las Escrituras. Si solo nos llenamos de información para debatir, para satisfacer nuestros deseos intelectuales acerca de las Escrituras, no va a bastar. Si no nos adentramos con humildad e intimidad para conocerle, no va a bastar. Hermanos, los fariseos, conocedores de la ley, fueron quienes más buscaron prestigiar la identidad de Jesús. Y no se quedaron ahí, sino que buscaron arruinar todo su ministerio. Y no se quedaron ahí, sino que no se detuvieron hasta crucificarle. Los mismos conocedores de la ley, los mismos conocedores de los profetas que escribieron acerca del Mesías, no le reconocieron cuando lo tuvieron enfrente. Y podemos correr el riesgo de meditar las Escrituras cada domingo, cada miércoles, y sin embargo hacer de las Escrituras como algo que escuchar para cumplir el requisito. Pero cuando nos disponemos a venir y decir: Señor, no voy a aceptar un mensaje que no hable de ti, no voy a aceptar un mensaje que no me escudriñe las palabras en las que me dijiste que estás, no voy a salir de aquí si no me muestras algo de ti, ¿verdad? Suena muy romántico cuando nos ponemos en el sentido de Moisés, cuando le dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero ¿cuánto la ponemos en práctica? ¿Cuándo hemos venido a la iglesia y decimos: Señor? ¿Cuándo has orado por tu pastor, por tu predicador, y le has dicho al Señor: Señor, no nos saques de esta iglesia hasta que mi pastor o hasta que el predicador haya sacado todo lo que le mandaste a decir de ti hoy? En ese punto, hermanos, tenemos que leer las Escrituras. Lo que intento decir, hermanos, es que podemos conocer cada uno de los libros de la Biblia, citar versículos de memoria, conocer cada punto y cada coma de las Escrituras, pero de nada nos servirá si no conocemos al Dios de las Escrituras. Fíjense cómo Cristo confronta a los fariseos. En Juan 5:39 les dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es como si les estuviera diciendo: necios, dicen conocer las Escrituras y no entienden quién les habla. Porque ellos se llenaron de tanta ley, tantas cosas que hacer, tantas cosas que cumplir por requisito, que se olvidaron de estar en comunión con el Dios que les pidió eso. Y las cosas son al revés. Los fariseos dicen: vamos a cumplir la ley en manera de requisito y así Dios estará con nosotros. Y el orden es: Dios está con nosotros, es por eso que hay que cumplir lo que nos mandan. Es totalmente contrario. Cuando le buscas a Él y no buscas otra cosa que no sea Él, no busques versículos de santidad, no busques versículos de prosperidad, no busques versículos para recitar y sentirte mejor. Busca las Escrituras, la identidad de Cristo. Cuando tú lees las Escrituras con esta mentalidad, hermanos, y empiezas a leer el Antiguo Testamento que no menciona a Cristo explícitamente, vas a encontrar referencias de Él en todos lados. Porque todas hablan de Él, todas. No hablan de nuestra prosperidad, no hablan de nuestra salud, no. Sí dice que en Él somos sanados, ¿verdad? Sanados del pecado. Pero el punto principal es Él. Es Él el punto principal, hermanos. Mateo 6:33 dice que cuando buscas primero su reino y su justicia, todas las cosas que te preocupan te son añadidas en Él. Pero nosotros le hacemos al revés, ¿verdad? Como el pueblo de Israel cuando tuvo a Cristo. Buscamos todo lo que Él da, le seguimos por todo cuanto Él da. Pero ¿quién es Él? Lo dejamos a un ladito. Y el orden es al revés. Él dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Podríamos traducirlo mejor: busca a Cristo por encima de todas las cosas, y todas las cosas que te preocupan las vas a tener en Él.
En Él, en Él, en Él. Las añadiduras, si te fijas, terminan en Él también. Y por último, podemos creer conocerle y en este punto será verdad. En este punto será verdad. Todo el peso y la profundidad de la identidad de Jesús será verdaderamente salvadora cuando apliques esa identidad personalmente en ti. Porque confesar que Jesús es el Señor sin aplicarlo como verdad para ti, en lugar de salvarte, te condenará. Es la realidad. Si confiesas que Jesús es el Señor sin hacerlo vivo para ti, en lugar de salvarte, te condenará. ¿Por qué? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El conocimiento íntimo de Jesús hará que hagas viva para ti la identidad de Jesús. No solo te llevará a confesar que Jesús es el Señor, sino que te llevará a confesar que Jesús es tu Señor. El conocimiento íntimo de Jesús, practicado en la intimidad, no solo te llevará a confesar que Jesús es el Rey, sino que te llevará a confesar que Jesús es tu Rey. Esta intimidad no solo te llevará a confesar que Jesús es el Salvador, sino que te impulsará a confesar que Jesús es tu Salvador. Y ahí está la diferencia. Podemos confesarlo de dientes para afuera, pero se puede quedar ahí, no lo puedes creer en ocasiones. Es por eso que Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, porque muchos lo van a confesar, porque es la opinión de la mayoría, o porque les conviene en cierto sentido. Pero cuando lo haces vivo, no solo confiesas a Jesús como el Señor, sino lo confiesas como tu Señor. No solo lo confiesas como el Rey del universo y de tu vida, sino que lo confiesas como tu Rey. No solo lo confiesas como el Salvador o un Salvador como el mundo, sino que ya es personal y lo confiesas como tu Salvador. Te apropias cuando crees verdaderamente la identidad de Jesús. La identidad que debemos de tener de Jesús no es como el resto, hermanos. Aquí en este punto la pregunta ya es personal y no puedes evadirla, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismas una respuesta. No puedes evadirla. Y tienes que estar consciente de que impacta en tu presente y va a impactar en tu eternidad. Tu cuerpo se va a ir a la tierra, pero tu alma no. Tu alma no. Tu alma es para siempre, es eterna. ¿Verdad? No es eterna en el sentido de que siempre ha estado, tuvo un principio. Es eterna en el sentido de que no va a morir. ¿Quién dices tú que es Jesús? El día de hoy, hermanos, no es quién dice la gente que es Jesús allá afuera. En este sentido ya es personal. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y responde, porque tu silencio y tu indiferencia ya son una respuesta negativa. Ya son una respuesta en sí mismas. Como en el caso de Pedro, hermanos, nosotros no podemos darnos cuenta de la identidad de Jesús por nuestras propias cuentas. Se nos tiene que mostrar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice: nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y Jesús le mostró esto a Pedro cuando le dice que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los cielos. Y gracias a Dios que aunque en nuestra humanidad nos es imposible llegar a esa conclusión, Dios prometió hacer de carne nuestros corazones de piedra para poder creerle. Y no solo para creerle, sino para vivir en pos, de manera positiva, a la confesión que vamos a realizar. O sea que el Espíritu Santo no solo nos hace decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que nos impulsa a una vida a la par de tu confesión. Así que si has confesado que Jesús es el Cristo,
pero tu vida está en un sentido contrario, debes de reflexionar en tu confesión. Debes de creer verdaderamente lo que confiesas. Debemos de creer verdaderamente lo que confesamos. Y hermanos, cuando le pedimos a Dios que nos muestre a Cristo en toda su identidad, es en este sentido que Dios nos va a dar hasta que sobreabunde.